Buenos días. En esta oportunidad, jóvenes, vamos a hablar de un mediador químico que es la histamina y al mismo tiempo vamos a hablar sobre los fármacos que van a bloquear los efectos de esta sustancia. Podemos decir que la histamina es un mediador químico que actúa en una amplia gama de respuestas celulares, como por ejemplo las reacciones alérgicas e inflamatorias, la secreción gástrica de ácido gástrico, la neurotransmisión en algunas partes del cerebro. Al mismo tiempo, podemos decir que la histamina carece de aplicaciones clínicas, pero los agentes que interfieren en su acción o bloquear sus efectos, en todo caso los antihistamínicos, sí tienen una amplia gama de indicaciones terapéuticas sobre esta amina biógena. Siguiendo con la histamina, podemos hablar acerca de su localización, la síntesis y liberación. Esta amina se encuentra prácticamente en todos los tejidos, pero su distribución es irregular. Hay grandes cantidades en el pulmón, en la piel, el aparato digestivo, lugares donde el interior del organismo se encuentra con el exterior, o sea, porque ahí interviene con el jugo gástrico. También se encuentra en elevadas concentraciones en los mastocitos y los basófilos. La histamina también es un componente de algunos venenos y se detecta en las secreciones de las picaduras de insectos. En cuanto a la síntesis de la histamina, eh, es una amina que se forma por descarboxilación del aminoácido histidina por acción de la histidina descarboxilasa, que es la enzima que se expresa en las células de todo el organismo, incluidas las neuronas del sistema nervioso central, las células parietales de la mucosa gástrica, los mastocitos y los basófilos. En los mastocitos, la histamina se almacena en gránulos formando un complejo inactivo con un anión polisulfatado, la heparina y una proteína aniónica. Si no se almacena la histamina, es inactivada rápidamente por las aminooxidasas. Entonces, dentro del proceso de síntesis y liberación, sabemos que la histamina puede ser la respuesta primaria a ciertos estímulos, pero que en general este autacoide es solo uno de los varios mediadores químicos liberados dentro de los mediadores de la inflamación. Los estímulos que causan liberación de histamina en los tejidos son la destrucción de las células por el frío, las toxinas bacterianas, el veneno de picadura de abejas o los traumatismos. Entonces, la alergia y la anafilaxia también pueden desencadenar la liberación de histamina. Entonces, partiendo de ello, aquí nosotros podemos ver en la diapositiva, pues lo que les decía, que se encuentra en todo el cuerpo y que además también las concentraciones más grandes de mastocitos se localizan en los pulmones, sistema gastrointestinal y la piel. Y cuando un antígeno entra en contacto con la piel o los pulmones o ingresa al torrente sanguíneo de personas sensibilizadas, los mastocitos y los basófilos liberan de inmediato histamina a la sangre. La histamina interactúa con los receptores de membrana en ciertos tejidos para producir lo que llamamos alergia. Ya hablamos de la síntesis, almacenamiento y liberación. También dentro de ese proceso podemos decir que la histamina puede dividirse en dos reservas, una de recambio lento y otra de recambio rápido. Las reservas de recambio lento se localizan en los mastocitos y basófilos y esta histamina es almacenada en gránulos en grandes eh, en estas células inflamatorias. Y la liberación de histamina involucra la degranulación completa de las células, la cual puede ser desencadenada por procesos alérgicos, como hablábamos anteriormente, anafilaxia, destrucción celular por trauma, frío u otros estímulos. Esta reserva se llama de recambio lento porque se requieren varias semanas para repletar los almacenes, o sea, completar el almacenaje luego que ha ocurrido la desgranulación, o sea, que se han vaciado. La reserva de recambio rápido se localiza en las células tipo enterocromafines gástricas y en las neuronas histaminérgicas del sistema nervioso central. Estas células sintetizan y liberan histamina conforme es requerido por la secreción ácida gástrica y la neurotransmisión, respectivamente. A diferencia de los mastocitos y basófilos, las células de tipo enterocromafines y neuronas histaminérgicas no almacenan la histamina.
En su lugar, la producción y liberación de esta amina en estas células depende de estímulos fisiológicos. Por ejemplo, en el intestino, la histidina descarboxilasa es activada tras la ingestión de alimentos. Eso hace la diferencia entre las reservas de recambio lento y las reservas de recambio rápido. Como podemos observar en esta lámina, en cuanto a la liberación de histamina en las reacciones alérgicas, debe haber un estímulo o una sustancia extraña como los alergenos o antígenos. Estos al entrar en contacto con nuestro cuerpo, ya sea por la vía respiratoria o por la piel, ya sea inoculados por algún insecto, estos alergenos van a hacer contacto con los linfocitos B. Estos linfocitos B se sensibilizan y luego activan a la célula plasmática para la formación de inmunoglobulinas tipo E, que es la responsable de las alergias, que son los anticuerpos. Luego que se da la producción de estos anticuerpos, también se da la producción y liberación hacia los mastocitos y basófilos. O sea que ellos tienen una gran afinidad por los mastocitos y basófilos sobre los receptores de la superficie de estas células. Al entrar en contacto, el anticuerpo con estos receptores va a desencadenar un cambio conformacional, o sea, hace un potencial de acción, lo que conlleva a que aumente la cantidad de calcio intracelular en el mastocito y basófilo, y esto va a permitir que haya una ruptura de la membrana y por exocitosis va a liberar los mediadores de la inflamación, principalmente en este caso histamina. Pero no solo va histamina, van triptasas, citocinas, que son interleucinas, quimiosinas, las plaquetas, factor activador de plaquetas, las prostaglandinas, leucotrienos. Y como ustedes ven en el esquema, estos mediadores de la inflamación prácticamente tienen receptores en los vasos sanguíneos y en los músculos lisos de algunas estructuras de órganos y vasos. En este caso, el ejemplo es un vaso arterial, es un capilar. Y ustedes van a ver que en la mucosa y en el músculo liso tenemos receptores H2 y H1, porque la histamina prácticamente en el cuerpo hay receptores H1, H2, H3 y H4. Lo de H es de histamina y luego el número. Los sub 1 es de lo que más vamos a hablar en esta clase, que son los que tienen que ver con la alergia. Los sub 2 tienen un papel principal o importante en la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, en este caso, va a estimular receptores H1 y H2 que también hay en el capilar, y lo que va a producir es una vasodilatación. Es decir, va a haber un mecanismo de segundos mensajeros que va a aumentar el AMP cíclico y va a aumentar también, esto va a estimular y sintetizar y aumentar la liberación de óxido nítrico, que también es un dilatador, prostaciclina, que son mecanismos de adhesión, y va a formar lo que es la vasodilatación y el edema. Esto es lo que causa prácticamente cuando se libera histamina, en este caso en presencia de alergenos, un antígeno, al final vamos a tener una vasodilatación. Nosotros acá tenemos en este cuadrito que ustedes lo tienen en el libro de texto, las principales acciones fisiológicas de la histamina. Tenemos los tejidos a la izquierda, luego nos vamos a derecha, efecto de la histamina, manifestaciones clínicas y los subtipos de receptores. Porque la histamina prácticamente se han descubierto 4 tipos de receptores. Se simbolizan por H mayúscula y con números H sub 1, H sub 2, H sub 3 y H sub 4. En esta ocasión, de esta plática que tenemos, nos vamos a enfocar sobre el receptor H1, que es el que tiene que ver con los procesos alérgicos o con la liberación de IgE, entonces, o reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Entonces podemos ver que a nivel del pulmón, el efecto de la histamina es una broncoconstricción, porque es un mediador de la inflamación. Entonces, una manifestación clínica va a ser síntomas similares al asma, provocados por H1. En el músculo liso vascular, aquí quiero que presten atención. Hablamos en el esquema anterior que estos mediadores inflamatorios van a provocar una vasodilatación. Entonces, vean ustedes, ahí provoca dilatación de vénulas postcapilares, dilatación de arteriolas terminales y ahí menciona venoconstricción. La venoconstricción es muy mínima
Por eso, para efectos generales, ustedes eh, comprendan que la histamina y los mediadores de la inflamación lo que provocan es vasodilatación para efectos muy generales, porque no es significativa la menoconstricción que pueden producir en algunos lugares. Es el mayor efecto en vasodilatación. Y esto se manifiesta clínicamente como eritema. Es decir, cuando a nosotros nos pica una avispa en la piel, vamos a ver que se forma una roncha, hay un edema, esa roncha está color roja, o sea, es el eritema, y puede estar caliente, aumenta la temperatura por la vasodilatación. Luego en el endotelio vascular, aquí va a haber una concentración y desprendimiento de las células endoteliales, provocando edema y la respuesta de urticaria, que es la triple respuesta de Lewis, que ya vamos a hablar más adelante. Luego, esto siempre provocado por receptores H1. Luego en los nervios periféricos hay sensibilización de las terminaciones nerviosas aferentes. Esto es importante porque las reacciones alérgicas, además de provocarnos eritema, ronchas en la piel, nos provoca algo bien incómodo que es el prurito, o que es el que nos tenemos que rascar porque pica y hay dolor. O sea, hay dolor y hay prurito. Y eso es desesperante. Eso es porque estimula los nervios periféricos. En el corazón también tenemos receptores de histamina, principalmente H2, que la manifestación clínica al ser estimulado es un mínimo incremento en la contractibilidad y frecuencia cardíaca. Es decir, ese es el efecto y la manifestación clínica es muy leve, no es tan significativa. Y en el estómago, aquí sí es bien importante el receptor H2, porque él interviene en la formación y en la secreción de ácido clorhídrico. Y esto lo vemos manifestado en la enfermedad acidopéptica o cuando hay pirosis. Es decir, la acetilcolina, la gastrina y la histamina tienen que ver en la producción de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Pero también cuando ya hay un problema y que hay una hipersecreción, se da esta enfermedad acidopéptica y la pirosis, o sea, es decir, como ardor y dolor en el estómago, incluso aún habiendo comido. En el sistema nervioso central, les decía anteriormente que la histamina es un neurotransmisor. Entonces tiene que ver con el ritmo circadiano, el ciclo de vigilia y sueño a través de receptores sub-3, H sub-3. Entonces eso es lo que tenemos dentro de las principales acciones fisiológicas de la histamina. Como les decía en la lámina anterior, los receptores pertenecen a la superfamilia de receptores ligados a proteína G. O sea, receptores H sub 1, H sub 2 y hay hasta H sub 3 y 4. Estos se encuentran en el músculo liso de las vías respiratorias, músculo liso del aparato gastrointestinal, músculo liso del aparato genitourinario a nivel cardiovascular. También lo encontramos en la médula suprarrenal, células endoteliales, linfocitos y cerebro. Entonces, algo también interesante es que la intensidad de los síntomas alérgicos es proporcional a la cantidad de histamina liberada, o sea, es directamente proporcional. Es decir, por ejemplo, si a nosotros nos pican dos avispas, así va a ser la producción de histamina que se va a liberar. Si fueran 4, si fueran 10, así va aumentando proporcionalmente. Lo que les mencionaba anteriormente, los receptores H2 principalmente se localizan en el estómago. Ahí juegan un papel importante que vamos a ver que existen fármacos también para poder disminuir esa liberación de ácido clorhídrico cuando tenemos alguna patología acidopéptica. También estos receptores están en el corazón, vasos sanguíneos y en el tejido urinario. La respuesta más importante y mediada por estos receptores es la mayor secreción de ácido gástrico. Respuesta que no suele relacionarse con alergias. Ojo, es otro tipo de receptor. Es un receptor de histamina tipo 2. Sin embargo, la acción de estos receptores de importancia clínica en el tratamiento de patologías o úlceras gastrointestinales. Eso lo vamos a ver el otro ciclo en la farmacología 2. Ahora, también es importante entender, como lo dijimos ya, que la histamina tiene una indicación terapéutica como tal, pero vemos que como es una amina biológica,
que se produce en nuestro cuerpo y forma parte del sistema inmunológico también. Entonces, la liberación de ella en un momento determinado como un mecanismo de defensa ante un agresor o un alergeno, tenemos que conocer los efectos que nos va a dar. Y hay efectos principalmente vasculares. Estamos hablando propiamente de la histamina fisiológica. Tenemos efecto vascular, extravascular y tenemos efectos cardíacos propiamente. Dentro de los efectos vasculares, como vimos anteriormente y en el esquemita, ella va a generar una vasodilatación de estos capilares sanguíneos pequeños, produciendo hipotensión y colapso circulatorio, o sea, de vasos grandes y vasos pequeños. En el cerebro produce dolor de cabeza o cefalea palpitante, eh, pulsátil, y en la piel un eritema. Esto es por la misma vasodilatación. Entonces, la extravasación capilar que produce la histamina es lo que nos da la congestión nasal, el edema y el eritema. Por ejemplo, los pacientes que padecen de rinitis alérgica, ustedes van a dar cuenta que sus manifestaciones clínicas es que pasan como sonándose o aspirando para adentro, porque no pueden respirar, o lo que nosotros decimos, se nos tapó una fosa nasal. Ahí lo que ha ocurrido es una vasodilatación de esos vasitos de la mucosa que están entre los cornetes y los meatos, y nos obstruye también los senos paranasales, o cuando estamos con gripe, que se nos congestiona por la producción de moco, por el mismo edema, por la vasodilatación. Entonces, eso es lo que se llama extravasación capilar. Lo que hay ahí es una vasodilatación. Lo mismo en el ojo. Si nosotros observamos a alguien con una extravasación capilar, vamos a ver que en la esclerótica se marcan los vasitos, se ven rojos como reventados o un ojo rojo. Eso es porque hay una vasodilatación. Si nosotros a ese ojo rojo le ponemos un colirio, que los colirios están hechos de vasoconstrictores, en este caso se llevan fenilefrina, usted se pone una gotita en un ojo rojo, va a ver que al ratito el ojo ya está blanquito, ya no se ve rojo, porque lo que ha hecho es una vasoconstricción de estos vasitos que estaban dilatados. Entonces ahí quita la extravasación capilar. Luego, el otro punto es la cuestión extravascular. La histamina produce contracción del músculo liso, tanto intestinal como bronquial. Es decir, en los músculos lisos encontramos receptores de histamina. Entonces, por lo tanto, al haber una liberación de histamina y estimular estos músculos lisos, en el bronquio va a generar una broncoconstricción al estimular receptores H1. Entonces, debemos de tener claro que personas con enfermedades pulmonares o respiratorias, como el asma o como el POC, un enfisema, son particularmente muy sensibles a las acciones respiratorias de la histamina. En cuanto a los efectos cardíacos, la histamina a través de receptores H2 puede darnos cierta taquicardia. Sin embargo, a niveles elevados de histamina, por ejemplo, decíamos que es directamente proporcional al estímulo, como un choque de histamina, se altera la conducción nerviosa, el sistema eléctrico del corazón, lo cual puede causar arritmias y colapso cardiovascular. Entonces, vean por qué la histamina no tiene, o sea, no se ven patologías donde hay una deficiencia de histamina. Al contrario, una estrategia farmacológica al encontrar enfermedades en este punto como alergias es bloquear los efectos de la histamina, porque muchos de estos efectos, en la medida se libere más histamina, nos van a afectar el sistema vascular, extravascular y cardíaco. Y esto puede comprometer la vida del paciente. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, ya nos va a quedar más claro cuáles son los efectos de la histamina. En el sistema nervioso, pues es un estimulante potente de las terminaciones nerviosas sensitivas, en particular las que van a mediar el dolor y el prurito. Dicho efecto es mediado por receptores H1 y es un componente importante de la respuesta urticariana y de las reacciones a las picaduras de insectos. Los receptores H3 presinápticos también intervienen de manera importante en modulación de la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso. Otros órganos donde hay músculo liso, como ya mencionamos,
Por ejemplo, las embarazadas que sufren reacciones anafilácticas pueden abortar como consecuencia de contracciones inducidas por la histamina, porque el útero es un colonizo y entonces ya hay receptores de histamina y pueden responder a ellos. Tejidos secretores, como ya hablamos, en el estómago, prácticamente la histamina es un potente estimulador de la secreción del ácido y en menor magnitud de la pepsina y la gastrina, de la producción del factor intrínseco. Entonces, el efecto es causado por la activación de los receptores H2 en las células parietales del estómago. O sea, recordemos que este efecto secretor o productor de ácido clorhídrico en el estómago no es por receptores H1. Los H1 tienen que ver con alergias. Aquí son por receptores H2 de histamina. Cuando hablamos de la triple respuesta que produce la histamina, es si nosotros pudiéramos hacer en un laboratorio, hipotéticamente antes se hacían algunos animales, pero ya hay estudios de que al administrar una inyección intradérmica de histamina a un mamífero causa una respuesta característica que incluye rubor, que es lo rojo, edema, la inflamación, y eritema, que es rojo con calor, descrita por primera vez ya hace tiempos. El efecto comprende la intervención de tres tipos de células: células del músculo liso en la microcirculación, en el endotelio capilar o en las venillas y terminaciones sensitivas. Eso es lo que está estimulando que vimos en el primer cuadro, los estímulos de la histamina y las manifestaciones clínicas. Entonces, en el sitio donde se inyectó la histamina aparece una zona, o donde nos picara un insecto, aparece una zona de enrojecimiento donde es producto de una dilatación de vasos finos, seguido a corto plazo por una roncha edematosa y un eritema rojizo irregular alrededor de la roncha. Y aunado a esto, hay prurito. Y eso hace que nosotros nos rasquemos y nos lastimemos o laceramos la roncha, y esta produce líquido y nosotros podemos contaminarnos por nuestras uñas que están contaminadas. Dentro de los usos clínicos y toxicidad de la histamina, como dijimos anteriormente, en la actualidad no tiene otra aplicación en los seres humanos. No te venden histamina como tal para tratar un paciente. O sea, en los laboratorios de función pulmonar es que se ha utilizado la histamina en aerosol como prueba de provocación de la hiperreactividad bronquial. Todos los efectos de laboratorio. O sea, es decir, imagínense un paciente con EPOC, un paciente con asma que tiene hiperreactividad bronquial y todo lo que ya vimos, la hiperplasia, el edema, hipersecreción de mocos, y nosotros con un spray de histamina le dejáramos ir, administrarle a aerosol, podríamos complicar y hasta llevar a la muerte a un paciente de esto, porque son muy sensibles y le estamos administrando prácticamente un poderoso inflamatorio de esta vía. Entonces, los efectos adversos de la liberación de histamina, como los que se observan después de administrar tal sustancia, va a depender de la dosis, porque dijimos es directamente proporcional. Puede haber hiperemia cutánea, hipotensión, cardia, cefalea, ronchas, broncoconstricción, perturbaciones gastrointestinales, efectos que también se observan después de ingerir pescado descompuesto. Esto es importante porque el pescado, al descomponerse, produce una intoxicación por escómbridos, aquello que da un hedor, y además de eso hay también bacterias anaerobias, y hay datos de que la histamina producida por acción bacteriana en la carne del pez constituye el principal agente causal de esta cuestión. Aquí es solo para que cuando daba esta presentación presencial, para que se relajara, vean, este es uno de los mamíferos más inteligentes que hay dentro del reino animal. Y esto fue un espectáculo allá en Valencia, en un acuario. Y yo nunca había tenido la oportunidad de estar cerca de estos animalitos, y es precioso. Ellos salen acá a saludarlo a uno para que uno les aplauda y luego regresan con sus entrenadores a seguir el show. Es una cosa muy bonita. Bueno, hasta ahorita hemos hablado prácticamente de la histamina
como una amina biológica, como una sustancia eh, endógena, como un ligando endógeno, también es un neurotransmisor, y el papel que ella tiene en todo el cuerpo a través de los diferentes receptores, aunque hemos o estamos haciendo énfasis en la parte más que todo de tipo alérgica. Entonces, aquí este esquema lo que trato de representarles es que la parte que está a la izquierda inferior forma lo que se llamaría la barrera hematoencefálica, y lo que está a la derecha y superior sería ya el sistema nervioso central. Entonces, si ustedes ven dentro de la barrera hematoencefálica, ustedes van a ver algún personaje acá en este dibujito. Aparecen por ahí los mastocitos y los basófilos, dos células, están a la orilla de la barrera. Y luego aparece el fármaco eh, que sería el que tiene forma de hongo. Y ustedes van a ver que tanto el basófilo como el mastocito está liberando gránulos. Y estos gránulos son estos mediadores de la inflamación, como puede ir ahí la histamina. Si ustedes se observan, estas bolitas oscuras que se ven porque está en blanco y negro, prácticamente de la histamina van dirigidas a receptores de histamina que están prácticamente en el epitelio de esa barrera hematoencefálica a ocupar su sitio de acción, donde está su receptor. Entonces, nosotros al poner el fármaco va a generar como una competencia por ese sitio activo con el mediador de la inflamación. Es decir, si nosotros damos el fármaco de una manera profiláctica, podemos llegar a los receptores y en esta figura deberíamos ocupar su sitio activo. En el momento que se liberaran por una descarga o una cascada alérgica y que se activa lo que hablamos de los anticuerpos y se da la desgranulación de los mastocitos, en el momento que se liberan estos mediadores en cuenta la histamina, ya no podría hacer efecto porque el fármaco está ocupando el sitio activo de su receptor respectivo, como sería aquí el receptor H1 o H1. Entonces, y luego podemos ver que allá dentro del sistema nervioso central, la histamina también juega un papel muy importante como neurotransmisor. Entonces, para entender un poquito esto, vamos a hablar un poco de los estados en los que se encuentran estos receptores H1. Por ejemplo, está en estado inactivo y estado activo. En este diagrama, en la figura superior que está simbolizada como A, aparece el receptor H1 acoplado a una proteína G eh, que está en estado inactivo, y luego también puede pasar a estado activo, que es la manera endógena o homeostática en que se mantienen estos receptores cuando no hay ningún evento que desencadene que se libere la histamina. Entonces se mantienen en equilibrio tanto el estado inactivo como el estado activo de los receptores H1. En la parte B, que es la de abajo, aquí si ustedes observan en medio de los receptores aparece la histamina como agonista, es decir, como la sustancia que va a ejercer una acción en el receptor, la que tiene un principio activo. Entonces, la histamina como tal, es un ligando endógeno agonista. Ustedes van a observar que ella tiene una gran afinidad por el receptor en estado activo. Y ustedes pueden ver en medio donde aparece agonista histamina, aparecen unas flechitas. Entonces vean que la flecha va de izquierda a derecha, es el predominio, la afinidad que tiene la histamina sobre el receptor de histamina H1, pero en estado activo. Al mantenerlo activo y tener contacto ella con ese receptor, es donde se van a dar todas estas reacciones urticarianas, es la que acabamos de describir. Cuando nosotros usamos un fármaco antihistamínico H1, que sería ya la parte C, estos fármacos, el mecanismo de acción se ha determinado que juega un papel como agonista inverso. ¿Por qué agonista inverso? Porque se une al receptor de histamina,
prácticamente no de una manera antagonista de que va a bloquear del todo, ¿cómo se llama? Su efecto, sino que lo que hace es que se une, pero porque tiene afinidad al receptor que está en un estado inactivo. Entonces, si la afinidad que tiene es por el receptor que está en estado inactivo, lo va a mantener así inactivo por mucho tiempo y por lo tanto, la histamina que tiene preferencia por el estado activo no va a poder hacer su efecto porque prácticamente el estado activo no está activo, sino que está bloqueado por el fármaco. Lo mantiene en un estado inactivo. Es decir, siempre le llamamos antihistamínicos, pero obviamente antes se hacía la referencia de que era como un antagonista puro. Hoy con el estudio se determinó que no es un antagonista puro, sino que es un agonista inverso. Es decir, dijimos, los receptores H1 coexisten en dos estados conformacionales, el activo y el inactivo, los cuales se encuentran en equilibrio. La histamina actúa como un agonista para la conformación activa del receptor H1 y su unión cambia el equilibrio hacia la estructura activa. En cambio, los fármacos actúan como agonistas inversos que se unen y estabilizan la estructura inactiva del receptor H1, cambiando hacia el equilibrio, hacia el estado del receptor inactivo. Entonces, por lo tanto, al inactivarlo, la histamina, por más que se libere, ya no va a hacer el efecto. Este es el mecanismo de acción prácticamente que nosotros tenemos de la histamina. Y les decía yo anteriormente que la histamina promueve la vasodilatación por inducción de la liberación de óxido nítrico en el endotelio vascular. Esta señal química difunde al músculo liso vascular donde estimula la producción de monofosfato de guanosina cíclico, GMP cíclico, y tiene un efecto vasodilatador. Los receptores de histamina HSU2 sirven de mediadores para la secreción ácida, que fue lo que hablamos anteriormente. Pero los receptores de histamina H1 median muchos procesos patológicos como rinitis alérgica, dermatitis atópica, conjuntivitis, urticaria, broncoconstricción, asma, anafilaxis. Entonces, eso debemos de tenerlo claro en cuanto al mecanismo de la histamina. Y aquí tenemos este cuadro. Subtipos de receptores de histamina. El HSU1, que es el que estamos enfocados en esta charla, ustedes vean, está unido a una proteína G tipo Q excitadora. Al estimularle incrementa el IPS, el glicerol y el calcio, aumenta el calcio intracelular, lo que activa prácticamente a los receptores, el factor de necrosis, y esto, como segundo mensajero, tiene repercusión en los tejidos, por ejemplo, en el músculo liso, en el endotelio vascular y en el cerebro. Entonces, cuando hablamos de antagonistas de histamina, su mecanismo al final es un agonismo inverso. Los efectos de la histamina liberada en el organismo pueden disminuirse de varias formas. O sea, tenemos tres estrategias farmacológicas para bloquear el efecto de la histamina. La primera es un antagonismo fisiológico, es decir, ocupando adrenalina o epinefrina. O sea, la adrenalina sabemos que tiene sus receptores adrenérgicos, alfa y beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Pero aquí, muy particularmente, de manera endógena, la adrenalina actúa en el músculo liso en forma contraria como lo hace la histamina, pero en diferentes receptores. Es decir, a pesar de que la adrenalina tiene sus receptores adrenérgicos, también tiene injerencia o afinidad sobre los receptores de histamina H1. Entonces, en una anafilaxia, principalmente damos adrenalina. La segunda estrategia farmacológica es usar inhibidores de la liberación. O sea, es decir, aquí estamos hablando prácticamente inhibidores de la degranulación. Estos van a disminuir la degranulación de mastocitos, que es consecuencia de los factores inmunitarios desencadenantes por la interacción del antígeno eh, con el anticuerpo IgE. Al parecer poseen este efecto el cromolín y el nedocromil y se utilizan para tratar el asma. Pero ya lo vimos en la taller de manera profiláctica, o sea, no se dan cuando el paciente está en crisis de asma. Ahí necesita un broncodilatador.
No vamos a usar esto para el asma porque no vamos a detener una crisis, se nos puede morir siempre el paciente. Estos se usan cuando el paciente asmático no está en crisis, sino que de manera profiláctica. Y la tercera estrategia es de lo que vamos a hablar más ahora, son antagonistas de receptores de histamina. Estos constituyen el tercer recurso o tercera estrategia para disminuir las respuestas mediadas por la histamina. Entonces, aquí está este cuadrito reafirmando las tres estrategias. Por ejemplo, al haber una anafilaxia, se va a administrar un antagonista fisiológico para contrarrestar los efectos patológicos de la histamina, que es adrenalina. Fíjense bien, en anafilaxia. Anafilaxia estamos hablando que hay un angioedema, esto en minutos, y se le está cerrando la vía aérea al paciente. No solo hay roncha, no solo hay vasodilatación, no solo está caliente el paciente, sino que se le está cerrando la vía aérea y puede terminar con un paro respiratorio. Aparte de eso, que también recordemos que dependiendo de la cantidad de histamina para que llegue una afilaxia, que esto es mortal, hay gran cantidad de mediadores liberados y va a llevar a hipotensión y a un problema de falla cardíaca. Entonces aquí no vamos a pensar en clorfeniramina, loratadina, no, vamos a dar adrenalina. Cuando tenemos procesos de alergia que no llegan a una anafilaxia, podemos administrar el agonista inverso, que es de lo que vamos a hablar ahora, como difenidramina, loratadina, clorfeniramina, cualquiera de todos ellos, para tratar las alergias que no están en una etapa de anafilaxia. Y luego, para el asma, pero de manera profiláctica, queremos prevenir la degranulación de mastocitos, podemos usar el cromolín y el neocromilo, pero no cuando está en crisis de asma. Dentro de los antagonistas H1, estos son fármacos que tienen o que bloquean las acciones de la histamina porque ya vimos que prácticamente el fármaco va a tener actividad por el estado inactivo del receptor. Entonces lo va a mantener inactivado. Entonces, de esa manera antagoniza las acciones de la histamina. Entonces se describen como antagonistas competitivos reversibles. Fíjense bien acá. Este es otro parte del mecanismo de acción siempre digo. Se describen como antagonistas competitivos reversibles, pero sabemos que lo que hacen es un agonismo inverso, aunque actualmente algunos de ellos, en los estudios que se hicieron, lisina y loratadina, son realmente agonistas inversos de los receptores H1, ya que inhiben la activación constitutiva del receptor y lo estabilizan en su forma inactiva. O sea, por eso es que es válido llamarles antagonistas, antagonistas, pero competitivos reversibles de los receptores H1, o llamarles agonistas inversos, o fármacos que van a estabilizar prácticamente al receptor en su estado inactivo. Eso es válido. Entonces, dentro de la clasificación de los antihistamínicos, tenemos que hay antihistamínico H1 clásicos y antihistamínico H1 de segunda generación. A los clásicos también se les llama de primera generación. Dentro de la farmacocinética, los de primera y segunda generación se diferencian por sus efectos sedantes relativamente potentes de muchos de la primera generación, que además tienen mayor capacidad de bloquear receptores del sistema nervioso autónomo, cosa contraria que no pueden hacer los de segunda generación. De los de segunda generación se les considera menos sedante. Eh, Algunos autores consideran que los de segunda generación son no sedativos y los de primera generación son sedativos. Pero cuando uno ya empieza a investigar y estudiar la fisiología de esto, y cuando también tratamos pacientes, vemos que clínicamente le podemos dar a un paciente un fármaco no sedativo, que sería de segunda generación, como loratadina, por ejemplo, y muchas veces hay pacientes que son bastante sensibles que les puede dar un poquito de sueño, pero no sedarlos como los seda los de primera generación. De hecho, aquí vamos a ver, el Golan menciona algunos antihistamínicos que prácticamente, porque está limitado el efecto sedante, prácticamente ellos están permitidos a los pilotos que manejan aerolíneas. Y dentro de estos son antihistamínicos de segunda
de aerolíneas. Vean, loratadina, desloratadina y fexofenadina. De ahí los demás, a pesar que sean de segunda generación, no están permitidos en estos pilotos porque, lo que les decía, puede dar en alguno de ellos algún poquito de sedación. No como lo hacen los de primera. Los de primera sí se les considera, porque ya vamos a hablar el efecto, que son sedantes. De hecho, muchos antihistamínicos de primera generación se utilizan clínicamente a pacientes que padecen de insomnio, para no estarle dando medicamentos como benzodiazepina, que son adictivos y todos los efectos que lleva. Pues yo puedo darle a un paciente que padece de insomnio perfectamente antihistamínicos de primera generación, no porque tenga alergia, sino por aprovechar el efecto sedante que ellos producen, y obviamente se lo voy a dar o se lo voy a indicar que se lo tome cuando ya se vaya a acostar. Por supuesto que alguien que trabaja como los pilotos o trabaja de noche o trabaja con equipos peligrosos para su vida o para terceros y le voy a recetar un medicamento antialérgico o antihistamínico, no le voy a dar de primera generación, le voy a dar de segunda generación. Y de preferencia podrían ser estos tres que aparecen, que son los autorizados para los pilotos. Pero puedo usar otro que probablemente a mi paciente, como lo voy a estar monitoreando, no le dé sueño. De hecho, hay pacientes que son tan fuertes que bien raro, pero que a algunos de primera generación no les da mayor sedación, pero a otros sí. Entonces, eso quiero dejarlo claro. Todos estos fármacos, o los antihistamínicos de primera y segunda generación, se absorben con rapidez una vez administrados y alcanzan concentraciones máximas en sangre en 1 a 2 horas. Tienen una distribución muy amplia y los de primera generación, fíjense bien, penetran con facilidad el sistema nervioso central. Algunos de ellos se metabolizan por sistemas microsómicos hepáticos, algunos de segunda generación por el sistema CYP3A4, y con ello presentan interacciones importantes con otros fármacos. Recordemos que la citocromo 3A4 es el equipo enzimático responsable de casi el 70% de todos los fármacos que el ser humano consume. Ahí se metabolizan. Entonces, cuando damos de segunda generación, hay que tener cuidado si el paciente está tomando otro tipo de fármacos, como el ketoconazol, que también se metaboliza ahí. Algunos de segunda generación tienen una acción más duradera. Esto es importante también, que son de los cambios. Esto puede durar su efecto de 12 a 24 horas. Por eso los de segunda generación generalmente se deja una tabletita al día o una dosis diaria. Los de primera generación generalmente se dejan hasta 3 veces al día, es decir, cada 8 horas. Eso es parte de las mejorías o ventajas que tienen los de segunda generación. Muchos antagonistas HSO1 poseen metabolitos activos también. Ahora, los antihistamínicos H1, los clásicos, o sea, los de primera generación, bloquean los receptores H1 en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque tienen facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica y por eso producen sedación. Su acción no es completamente selectiva. Esto es importante también. Los H1 clásicos o de primera generación, su acción no es completamente selectiva, ya que ellos pueden inhibir receptores de acetilcolina, de noradrenalina, de serotonina, de dopamina y de adrenalina, cosa que no hacen los de segunda generación. No intervienen con otros receptores que no sean de histamina. Entonces, los de segunda generación se les considera no sedantes, son más selectivos por sus receptores H1 y no atraviesan la barrera hematoencefálica. Los antihistamínicos H1 tienen propiedades antialérgicas. eh, los clásicos, fíjense bien, los clásicos o los de primera generación, al poder tener esa facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica y de tener una selectividad mayor por otros receptores que no son de histamina, eso les da ciertas propiedades, por ejemplo, antieméticas, o sea, contra el vómito, anticinetóxicas contra el vértigo en movimiento y antivertiginosas también. Entonces, o sea, sirven para las náuseas, para los vómitos, para el vértigo en movimiento y los mareos normales que puedan suceder. Esto solo lo hacen los de primera generación, porque atraviesan la barrera hematoencefálica y porque ahí, como a nivel central,
pueden bloquear receptores de otros neurotransmisores, cosa que no hacen los de segunda generación. Los de segunda, aquí el libro dice no atraviesan, eso es para efecto bien general, pero lo pueden atravesar de una manera muy mínima que no es significativo. Entonces, no es significativo el que ellos puedan primero, la baja penetración al sistema nervioso de los antihistamínicos de segunda generación se debe a algunas características, y ya mencionamos algunas. Son compuestos que se encuentran ionizados de antihistamínicos, por lo cual no difunden con facilidad a través de la membrana. Segundo, tienen alta afinidad por la albúmina, así tienen también una alta afinidad por la bomba de expulsión de glucoproteína P en la superficie luminal del endotelio vascular, lo cual limita su distribución al sistema nervioso central. Entonces, a menudo se prefieren antihistamínicos H1 de segunda generación para uso a largo plazo por su limitado efecto sedante. Ahí lo dejamos, por su limitado efecto sedante. Aquí está esta diapositiva, es para que ustedes, esta es del Velázquez, para que ustedes puedan ver la gran cantidad, y ahora hay más, de fármacos antihistamínicos clásicos. Probablemente ustedes conocen la clorfeniramina, difenidramina, dimenhidrinato, la hidroxicina, la prometacina, son de los que más se usan. Vean el inicio de acción, decíamos de 1 a 2 horas como máximo, otros de 15 a 30 minutos, otros a la media hora. La duración, la clemastina ya aparece hasta 12 horas, y los demás andan entre 4 a 6 o de 4 a 12 horas. Si se fijan los de segunda generación, la famosa loratadina, desloratadina, levocetiricina, hidroxi, hidroxi, quiero ver, no aparece aquí porque la hidroxicina es de primera, la cetiricina, aquí está, perdón, la cetiricina, y si ustedes se observa, el inicio de acción anda igual, 3 a 4 horas, 1 a 4 horas, pero la duración de acción de los de segunda generación anda de 12 a 24 horas en promedio o 24 horas. Por eso es que los de segunda generación se deja una dosis al día. En cambio, los de primera se pueden dejar cada 12 horas o cada 8 horas. Entonces, eso también es ventaja de los de segunda, porque uno a veces se le olvida tomarse el medicamento y con una vez que se acostumbra a tomárselo en la mañana, ya no tiene que estar tomando en el día. Y el efecto que hacen como antialérgico, sí es muy poderoso y hasta mayor en algunos casos que los de primera generación, aún dando los de primera 3 al día. Aquí está un cuadro del Katsu para que ustedes vean también que dijimos que los de primera generación, al atravesar la barrera hematoencefálica, son no selectivos sobre sus receptores porque estimulan o bloquean otros receptores de otros ligandos. Entonces se meten con los de acetilcolina. Entonces este cuadro del Katsu nos está enfocando. Dice algunos antihistamínicos con acción en receptor H1 de empleo en seres humanos. En lo principal del cuadro, ahí dice de primera generación. Ustedes van a ver la carbinoxamina, dimenhidrinato, difenidramina, hidroxicina, ceclicina, bromfeniramina, clorfeniramina. Los que más se usan, ustedes vean el efecto o la actividad anticolinérgica, los primeros tienen hasta 3 cruces. De ahí aparecen signos negativos en ceclicina, porque no hay datos de ello, pero si se fijan, prometacina y ciprotadina siempre tienen cruces. Es decir, tenemos aquí reafirma este cuadro que los de primera generación no solo afectan receptores H1, sino que también se meten con receptores de otras sustancias del autónomo, como dijimos, serotonina, adrenalina, noradrenalina y acetilcolina. Si nos vamos al recuadro más abajo que dice antihistamínicos de segunda generación, si se fija, la fexofenadina, la loratadina y la cetiricina no tienen efecto anticolinérgico. Por lo tanto, no tienen esos efectos que da la acetilcolina. Entonces, como una resequedad exagerada de las mucosas. Entonces, ahora, eso es importante porque muchas veces nosotros, esa rinorrea hialina de la gripe que nos gotea la nariz,
Cuando usamos un antihistamínico de primera generación, rapidito nos va a ayudar a resecar, a que ya no haya goteo. Con los de segunda generación lo vamos a lograr, pero va a ser probablemente un poquito más lento porque no es por efecto anticolinérico, pero también puede generar una resequedad que no va a ser igual que la que generan los de primera generación, porque los de primera generación eh, sí tienen un efecto anticolinérico y los de segunda no. Entonces, dentro de las indicaciones clínicas, aquí es bien importante. Fíjese bien, los de primera generación no son fármacos que por ser más antiguos ya no se utilicen, al contrario, por atravesar la barrera hematoencefálica son sedantes, por tener afinidad por otros receptores, o sea, no ser selectivos, eso les da, digamos, ciertos efectos adversos, porque está tocando otros receptores que aquí los vamos a utilizar como efectos terapéuticos, porque los de primera generación sirven como antivertiginoso, anticinetosis, antináuseas y antiemesis. Entonces, aprovechamos ese efecto que tienen de estimular otros receptores para una indicación clínica. No así los de segunda generación. Los de segunda generación, al tener un limitado acceso al sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica, porque se unen más a la albúmina y por la... Entonces, prácticamente estos también no tienen, estos son selectivos a sus receptores, no estimulan receptores de otros ligandos. Entonces, no podemos dar una loratadina para la náusea, para el vómito, para el vértigo, sino que son los de primera. Dentro de las indicaciones clínicas, se usan con frecuencia en reacciones alérgicas agudas, urticaria, fiebre del heno, picaduras de insectos, rinitis, dermatitis. Debido a su sedación inherente, se utilizan como auxiliares para inducir el sueño o para aliviar el mareo por movimiento, como el Dramamine, que es dimenhidrinato. Algunos como clorpromacina, prometacina, son extremadamente eficaces para reducir las náuseas y el vómito. La prometacina incluso para esa náusea y vómito pre y postoperatorios. Se utiliza también como ansiolítico, pero es un antihistamínico. Por su capacidad de secar secreciones nasales, lo que les decía, los anti-H1 suelen encontrarse en antigripales y jarabes para la tos. Los más utilizados son clorfeniramina, bromfeniramina y doxilamina. Los efectos secundarios más comunes incluyen somnolencia, sedación, serostomía, que es sequedad de la boca. Dentro de los efectos 1 es por efecto anticolinérgico. También pueden dar hipotensión, taquicardia, anorexia y retención urinaria. Ya vimos todo eso. Dentro de las estrategias terapéuticas en alergia, pues tenemos el mecanismo y tenemos el tratamiento. El alergeno, evitar el alergeno, es parte de una estrategia. Si nosotros tenemos pacientes asmáticos con EPOC muy alérgicos y sabemos a qué son alérgicos, pues tratar que no se expongan a este desencadenante de la crisis. Eso es importante. Por ejemplo, al polen, al polvo, donde hay pintura, donde cargan baterías de carro, ese plomo, todo eso puede, o la aspirina, los peluches, el pelo de gato, de perro, tener aves, todo eso puede generar una crisis en estos pacientes. También tenemos las vacunas anti-IgE, porque van a evitar esta síntesis de anticuerpos. También tenemos estabilización de mastocitos como tratamiento para la degranulación de ellos, o sea, poder bloquear la degranulación. También tenemos antagonistas H1 y antileucotrienos para bloquear directamente los mediadores inflamatorios. Ya vimos en los antileucotrienos, Montelukast, Afirlukast y los anti-H1 que tenemos de primera y segunda generación. Y también ya en un proceso de síntomas clínicos un poquito más marcado, ya podemos usar antiinflamatorios como los corticosteroides, ¿verdad? Rinitis alérgica, asma, eczema, acompañados con los antihistamínicos. Y ya para terminar, interacciones farmacológicas con antihistamínicos, lo que les decía. Miren, aquí tenemos antibióticos, lo que les decía, acitromicina, claritromicina, eritromicina. Esto aumenta las concentraciones plasmáticas de loratadina mediante la inhibición del metabolismo hepático. Con esto fue que terbinafina y astemisol daban prolongación del QT. Entonces hay que tener en cuenta estas interacciones. Si el paciente, como les digo, no tiene ningún problema cardiovascular,
y no está tomando estos antibióticos, no hay ningún problema, se pueden dar. También hay que ver el medicamento anticolinérico como la atropina, si está tomando anticoagulantes, porque esto va a demorar la absorción del anticoagulante, si hay antidepresores, lo que hablamos del ketoconazol, aumenta las concentraciones plasmáticas de loratadina por inhibición del metabolismo hepático porque trabaja en la CYP3A4. Y así van a haber corticosteroides orales, aumentan el riesgo de glaucoma en pacientes susceptibles. Entonces, son interacciones farmacológicas con antihistamínicos y con este tipo de fármacos que debemos de tener siempre, siempre en los pacientes. Recordemos que los fármacos, el paciente puede ser hipersensible y que todos los fármacos dan reacciones adversas. Entonces, eso debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, jóvenes, hasta aquí llega lo poco que hemos platicado. Siento que es lo más importante que deben de saber de estos fármacos que los usamos hoy en día en todo el mundo, que muchos vienen en preparaciones de antigripales. Ustedes van a ver que para la gripe viene un analgésico, puede ser acetaminofén, puede ser ácido acetil salicílico, aspirina, y ahí trae clorfeniramina, fenilefrina, hasta dextrometorfán, que es un antitusivo, porque hay catarros que también nos dan tos. Entonces, eso es lo que y tenemos los antihistamínicos individuales que vienen en colirios también, hay presentaciones tópicas y presentaciones orales, y también ya vimos que algunos también trabajan en el estómago, pero con receptores H2. Entonces nos quedaríamos hasta aquí, jóvenes. Espero que les saquen provecho, revisen el libro también y retomen algunas cosas que se han afirmado aquí en esta clase. Bendiciones, feliz día.